Hoy tenemos un invitado, ¿cómo os diría yo? Hoy tenemos un invitado que si tuviese que describirlo diría que tiene que ser una persona ambiciosa, con un sentido de la investigación como bastante desarrollado, una persona culta, una persona con inquietudes, una persona que le gusta profundizar y no quedarse en lo superficial de la fotografía. Yo creo que tenemos que descubrirlo y a ver si al final de este penúltimo y, por cierto, número 60 de webinar tenemos la misma opinión. Ya verás que sí. Damas y caballeros, con todos ustedes, Roberto García Roa, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Muy buenas, amigo. Hola, Mario, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo Hola estás? a todos. Bien, bien, bien. Nada, aquí a ver qué tal el ratito que pasamos juntos. Oye, ¿has visto lo que he dicho de ti? Sí. Sí, no, encantado. Yo, vamos, te voy a llamar todos los días para que me digas esas cosas. Escucha, no, pero no hay que demostrarlo, ¿eh? Yo he dicho lo que me parece, transmites. Digas, ahora al final voy a decir, este es un capú. No, ya verás que bueno, no. Puede ser también, ¿eh? Amigo Roberto García Roa, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué vamos a aprender de ti? Bueno, pues básicamente yo creo que soy científico y fotógrafo y científico, y realmente más que nada soy una persona que le encanta la naturaleza y que siente la naturaleza como su zona de confort, ¿no? Y como yo creo que todo el mundo que le gusta la naturaleza, al final, o le gusta cualquier cosa, ¿no? En realidad lo que intentas es compartirla con el resto y darla a conocer. Y de hecho, no solo me gusta darla a conocer, sino que intento, en la medida de mis posibilidades, hacerlo desde un punto de vista lo más profundo que puedo en ese momento, ¿no? Es decir, hace unos días escuchaba una entrevista a John Juárez, a un fotógrafo español, ¿no? En Instagram, en los lives que se hacen, y decía que la empatía es una de las armas más poderosas que tenemos, ¿no? Y yo creo que es verdad que para cualquiera que nos guste la naturaleza, bueno, pues realmente el crear esa empatía a base de conocimiento o a base de nuestros trabajos como fotógrafos, científicos, etcétera, pues es una maravilla, ¿no? Me ha gustado lo de la empatía, es una de las herramientas más potentes que tenemos, porque no es fácil ser empático, ¿verdad? Siempre sacamos al final nuestras impresiones, nuestros sentimientos, nuestros juicios y criterios, y la empatía es justo todo lo contrario, ¿no? Entender al prójimo sin necesidad de juzgar o de tener una opinión, simplemente ponerte en el lugar del otro. Sí. Bien, amigo mío, pues vamos a ver cómo somos capaces de mezclar esa fotografía sin quedarnos en lo superficial, con la parte empática, con la ciencia. La verdad es que me tienes muy, pero que muy intrigado. ¿Te parece que pongamos la presentación y vamos con ella? Sí, perfecto. Sí, venga, chicos, de momento... por cierto, atentos porque el bueno de Roberto os va a hacer currar hoy. De vez en cuando nos va a ir diciendo alguna preguntita que tendréis que escribir las respuestas en el chat. Chat que ahora en este momento lo pongo en privado, solo leemos nosotros, ¿vale? Pero sabéis que podéis hacer las preguntas que queráis a Roberto. Amigo mío, vamos con ello. Sí, lo primero de todo, eso, ¿no? El puntualizar. No es tanto un examen, que basta que en la presentación aparezca la palabra ciencia y ahora les digamos esto, no es tanto un examen, sino que, bueno, si queréis, yo os preguntaré a lo largo de la presentación, en algunas fotos, qué es lo que os sugiere y yo estaría encantado de que vosotros y vosotras, bueno, pues me dijerais qué es lo que os sugiere esa imagen, ¿no? Para hacerlo un poquito más interactivo también. Entonces, nada, bueno, vamos a empezar con la presentación. He decidido poner esta fotografía para abrir la presentación porque yo creo que engloba mucho cómo yo entiendo la fotografía, ¿no? Cómo me gusta a mí trabajar la fotografía. Si bien no siempre quiere decir que yo use esta aproximación a la fotografía, yo creo que, por ejemplo, en esta foto, que la tomé en la estación de Tiputini, de biodiversidad de Tiputini, este mismo año, ¿no? Tiene un punto de vista, por un lado, estético, más allá de que a lo mejor algunos o algunas habréis cerrado el ordenador y este bicho, bueno, más allá de que nos guste o no el bicho en sí, ¿no? Esta mantis hoja, tiene un componente estético, bueno, con esas venas de las hojas, ¿no? Que
forman esta textura, que esa direccionalidad que va hacia la vena principal de la hoja, ¿no? Cómo todos se reúnen, cómo la luz crea esa textura que, bajo mi punto de vista, bueno, la hace relativamente estética, ¿no? Pero además, en esta fotografía vemos otro componente, ¿no? Que es al organismo al que estamos haciendo la fotografía, aparte de la hoja, es al insecto. Y ya nos está dando algunas pistas, esa forma tan peculiar que tiene, ¿no? Que parece una hoja, es así verde, no es nada parecida a las mantis que tenemos aquí en España. Ya nos está dando algunos datos de cómo hay especies, bueno, pues que realmente tienen diferentes adaptaciones, pues en este caso, para pasar desapercibido, pues de cara a depredadores que se lo quieran comer o incluso a las presas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí nos está dando algunas pinceladas de información referente a lo que estamos viendo. Pero es que además hay una tercera capa que yo puedo añadir como fotógrafo, que es mi experiencia personal, ¿no? Yo os puedo contar que esta fotografía la tomé en la estación de biodiversidad de Tiputín, en una estación científica que hay, que por cierto, para cualquiera que le guste la fotografía, cualquiera que sea naturalista, recomiendo, bueno, si podéis, pasaros por allí porque es una maravilla de lugar. Bueno, pues yo llegué allí y el primer día, según llegué, vi esta especie, una de las especies que más ganas tenía de ver, ¿no? Entonces me puse a hacerle unas fotografías, bueno, ya está, me puse a otra cosa y 3 días después, cuando me acerqué a ese mismo lugar, esta mantis estaba en el mismo lugar en el que yo la había visto hace 3 días antes, ¿no? En una posición diferente, pero en el mismo lugar. Dado que yo realmente, o a mí me gustaba mucho esta especie, dije, venga, voy a hacer otra serie de fotos y de ahí surgió esta fotografía, ¿no? Entonces, de repente le estás incluyendo otra tercera capa, que es mi experiencia personal, que puede ser de más o menos interés para la gente que ve la fotografía, pero que realmente estás añadiendo una capa de información más y además está muy ligado a lo de antes, porque yo estoy diciendo algún detallito más sobre el comportamiento de este animal. Estuvo 3 días en la misma hoja, ¿no? Nos está dando información. Muchas veces vemos las fotografías como algo muy cerrado y realmente tiene mucha vida detrás, hay mucha historia detrás, ¿no? Nadie concibe a lo mejor ir al Prado, al Reina Sofía y ver un cuadro y no saber lo que hay detrás, ¿no? Con las fotografías pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que hay veces, y más ahora que hay tantas fotografías, todo va tan rápido, no queremos indagar más, ¿no? Y yo creo que merece la pena en muchas ocasiones. Luego hablaremos un poco más profundamente de esto porque no siempre se puede indagar y no siempre hay que indagar. Pero, bueno, si tú te ves o tú tienes las ganas de realmente querer hacerlo, pues adelante, ¿no? Amigo Roberto, sí. Me dicen que si por favor puedes decir dónde está la estación. Bueno, está en Tiputini, en Orellana, en Ecuador. Está relativamente... Bueno, es un viaje largo, tienes que ir tienes que coger un avión a Ecuador y desde allí ir como puedas a Orellana, hay autobuses, hay un aeropuerto pequeñito también. Lo que pasa es que previamente hay que contactar con la gente que lo gestiona, que por cierto son majísimos y dan siempre muchas facilidades, ¿no? Porque es una estación biológica que está abierta a la visita de naturalistas o fotógrafos, pero siempre hay que previamente hablar con ellos, ¿no? Porque bueno, es la gracia que tiene el lugar, es un lugar muy virgen y no puede ir todo el mundo a la vez. Entonces, ellos lo gestionarán. Perfectísimo. Vale, pues, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de meternos en faena, os voy a hablar un poquito de mí, no tanto para darme autobombo, porque estoy seguro que la mayoría de vosotros pues os da igual mi vida como tal, ¿no? Sino para haceros ver del porqué de esta charla y cómo ha transcurrido mi interés hacia esto que os voy a contar hoy, ¿no? Para que entendáis un poco la línea argumental. Entonces, bueno, yo soy investigador científico, hice la carrera de biología en el 2012, hice un máster, ¿no?
según acabé el máster, conseguí una beca para hacer una tesis doctoral en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid, en el CSIC, sobre comunicación química en lagartos. Y según acabé la tesis, bueno, pues tuve la fortuna de que la Universidad de Valencia me contrató para seguir haciendo investigación, bueno, pues en la Universidad de Valencia, ¿no? Hasta el día de hoy, y el futuro ya veremos, porque supongo que muchos de vosotros ya sabéis cómo funciona la ciencia, ¿no? De cómo está la situación en la ciencia de complicada. Entonces, estos son realmente algunos de los hitos principales en mi trayectoria como investigador científico, ¿no? Sin embargo, en paralelo, además, bueno, está mi trayectoria como fotógrafo, que realmente ha ido creciendo durante todo este camino, supongo que como en el caso de prácticamente todos, ¿no? Ha ido mejorando, pero que los hitos son muy diferentes. En el 2015 me cambió la perspectiva de cómo entendía yo la fotografía. Luego os daré algunos detalles más, pero básicamente porque gané un concurso de fotografía. Luego os daré más detalles, os lo dejo encima de la mesa. Y en el 2019 ya el año pasado, empecé a colaborar con la revista de divulgación Métode, que bueno, es una revista que os la recomiendo porque desde luego no hace falta ser científico, tratan temas de lo más singulares, es muy amena y muy interesante para todo tipo de perfiles. Y en esta revista, yo creo, Mario, que te pasé el link. Tenéis, chicos, ahí debajo del chat, en el botón oferta, un enlace ahora mismo que dice revista de divulgación Métode, pues ya podéis pinchar ahí para dejarlo en favoritos y poder consultarlo cuando vosotros queráis. Además, la revista, lo bueno, tiene algo muy positivo, es que está en 3 idiomas, está en inglés, está en español y está en catalán. Entonces, bueno. Y nada, en esta revista tengo en todos los números una sección en la que puedo hablar de fotografía, puedo hablar de naturaleza y puedo hablar de un poco de conocimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son 2 hitos importantes. Sin embargo, en estos 2 caminos que yo he llevado, sin pretenderlo, ha habido momentos en los que ambos caminos han convergido de manera muy importante y yo creo que básicamente han sido en mis salidas de campo, ¿no? En el 2010-2011 hice 2 proyectos de cooperación, 3 proyectos de cooperación en Nicaragua y en Uruguay, 2 en Nicaragua y 1 en Uruguay. Y realmente ahí empecé a darme cuenta, yo llevaba una cámara compacta de Olympus básica, que tenía esa función, no sé si ahora lo seguirán teniendo, yo supongo que sí, esa función que ponía super macro, aparecía una florecita y ponía super macro. Y yo lo que trataba, todos los bichos que veía que me gustaban, yo trataba de fotografiarlos, porque luego cuando volvía a la otra realidad, ¿no? Cuando volví a España, me di cuenta que yo podía viajar a través de mis imágenes. Yo tenía esas imágenes y me sentía, digamos, en paz al poder, a través de cada una de mis fotos, volver al momento en el cual yo eché esas fotos, estar en contacto con la naturaleza a través de mis imágenes, ¿no? Yo he de decir que tengo muy mala memoria en general para muchas cosas, pero que es curioso porque me acuerdo de casi todos los animales que he fotografiado, muchos de ellos y en las circunstancias en las que se dio, ¿no? Entonces, la fotografía, de repente, se me hacía como una suerte de canal que yo podía, en el que yo podía transportarme a diferentes lugares del mundo. Y me di cuenta, además, que si yo quería viajar o quería hacer esos viajes lo mejor posible, tenía que aumentar o incrementar mi nivel en la fotografía, ¿no? Cuanto mejor o cuanto más reflejara la realidad esas fotografías de lo que yo estaba viviendo, yo mejor iba a poder disfrutar de esa naturaleza, ¿no? Entonces, todo eso fue haciendo un ciclo en el cual, pues bueno, al final fui mejorando poco a poco. En el 2012 ya empecé a toquetear por primera vez una cámara reflex que me dejaban. En el 2013 me compré una cámara reflex de segunda mano muy de gama muy básica. Y ya en los últimos años conseguí intentar aumentar mi equipo hasta el equipo que tengo hoy en día, ¿no? Que, bueno, si queréis... Por cierto, he de decir que a lo largo de la charla no me voy a meter tanto en cómo hice las imágenes, sino lo que hay detrás de las imágenes. Pero, Mario, si en cualquier momento hay alguien que te dice
tiene alguna duda sobre cómo he hecho esta foto, tal, no hay problema, me lo dices y lo tratamos de resolver, ¿vale? Fantástico. De momento te comunico que la web de la revista científica ya la hemos tumbado. Aquí nos las gastamos así, 1000 personas de golpe, web abajo. Pero se recupera el en unos minutos, vale. te la dejamos nueva. Perfecto. Vale. Vale, pues nada, pues yo sigo, ¿vale? Venga. Entonces, básicamente, según lo que os estoy explicando, pues podríais entender de mí como una persona que vive entre dos mundos, ¿no? Que tiene una doble vida, que se pelea entre la ciencia y la fotografía, ¿no? Que son como dos mundos a los que yo tengo que invertir mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo y que los dos me apasionan, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta más verlo de esta manera. No tanto como la fotografía por un lado y la ciencia por el otro, sino como fotografía y ciencia juntas en una vida en la cual yo disfruto ambas por igual y que, de hecho, si yo trato de verlo desde un punto de vista positivo, intento, siempre que puedo, no diferenciarlas. Y ahora os explicaré algunas claves del por qué esto, ¿no? Claro, sería injusto decir que todas las disciplinas dentro de la fotografía pueden incorporar la ciencia y sería injusto decir que todos los campos de la ciencia pueden incorporar fotografía, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte de que por lo que estudio, y ahora igual os voy a dar algunos detalles, tengo la suerte de que sí que puedo utilizar estos dos campos, ¿no? O sea, estos dos mundos juntos, ¿no? Entonces, el objetivo principal que tengo con el webinar de hoy, básicamente es el de mostraros desde una perspectiva personal y desde mi propia experiencia una dimensión más de la fotografía, ¿no? Estos días hemos estado con los webinars de Mario, bueno, tocando diferentes palos dentro de la fotografía, diferentes dimensiones, y hemos visto cómo parece que la fotografía no tiene límites, ¿no? Ni en dónde está ni hacia dónde puede llegar, ¿no? Pues realmente la fotografía y el conocimiento científico es un campo más, es una dimensión más dentro de este global que es la fotografía y que creo que merece la pena mucho el darle una vuelta y es realmente lo que pretendo hoy con todos vosotros y vosotras, ¿no? Esto, más aún cuando realmente queda todo englobado en algo que a mí me encanta, que es la fotografía de conservación. El otro día dio un webinar Joan de la Maya, que lo recomiendo enormemente si no lo habéis visto, porque me pareció brillante a muchísimos niveles. Y, bueno, nos hablaba de la narrativa que hay detrás de las imágenes, ¿no? Y sobre todo él, que hace un tipo de fotografía de conservación, bueno, pues que a mí me parece preciosa, ¿no? Si bien este tipo de esta narrativa no siempre tiene que ir acompañada de un conocimiento científico como el que os voy a mostrar luego, yo creo que es importante muchas veces tenerlo en cuenta porque yo considero que es una de las bases, ¿no?, de la fotografía de conservación. Pero bueno, vamos a volver un poco a quién soy yo. No pretendo aburriros con esto que os voy a contar ahora y va a durar poco, ya os aviso, ¿vale? Nada, yo os voy a contar muy rápidamente a qué me dedico yo. Yo estudio un proceso que se llama selección sexual. A muchos os sonará por Darwin, que es el que veis aquí. La selección sexual, dicho de una manera muy, muy sencillota, es la competencia por la reproducción, ¿no? Y se cimenta en dos bloques muy grandes. Por un lado tenemos diferentes individuos de un mismo sexo que se pelean por reproducirse. Normalmente son los machos en muchas especies los que se pelean entre ellos para poder reproducirse. Yo creo que se os vendrán a la cabeza muchos ejemplos. Y por otro lado tenemos la elección de pareja. Normalmente esa elección de pareja la hacen las hembras en muchas especies, ¿no? Entonces, estos dos bloques son muy interesantes de estudiar y cómo funcionan estos bloques pueden estar muy determinados por diferentes factores, ¿no? Pues por el clima, por la cantidad de parásitos que tienen los individuos, por la ocurrencia de especies, la cantidad de individuos que hay, en fin,
Bueno, pues a eso me dedico yo, ¿de acuerdo? Y esto es importante realmente porque la selección sexual está detrás de la viabilidad poblacional de muchas especies. Obviamente, si estamos diciendo que la selección sexual es importante para reproducirse, si los bichos no se reproducen, pues va a haber un problema, ¿no? Entonces, es importante por ahí, ¿no? A ver, vale. Entonces, de manera muy breve, os voy a contar lo que hace un científico que se dedica a esto. Nosotros lo que hacemos de manera, bueno, muy sencillita, sencillamente explicado realmente, es leemos mucho sobre el tema, leemos lo que han hecho otros investigadores en otros lugares del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, nos surgen una serie de preguntas, nos ponemos a hacer unas hipótesis de, oye, pues esto puede ocurrir, esto no puede ocurrir, vale. Vemos cómo podemos y si podemos responder estas preguntas, los medios que tenemos, diseñamos un experimento con el cual, bueno, pues con este experimento yo puedo responder esta pregunta, con este yo puedo responder esta, ¿de acuerdo? Vale. Y lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, tenemos unos resultados y esto se traduce en estos papers que veis aquí. Yo creo que a lo mejor con esto del coronavirus, algunos de vosotros habéis oído pues no, pues esto se ha publicado en la revista Nature y dice no sé cuánto, esto se ha publicado, bueno, pues todo esto se publica en esto que os estoy diciendo, ¿no? Estos papers. Lo que pasa que, claro, desde fuera, yo entiendo que estos papers, que además llevan muchísimo trabajo, este proceso que os he dicho, porque luego para publicarlo no se publica como normalmente se publica a lo mejor, o lo que entendemos por publicar en revistas pues, a lo mejor en ciertos medios de divulgación o de prensa. Esto lleva un proceso largo en el que revisores expertos que no tienen nada que ver con la revista, que lo hacen de manera altruista, bueno, pues dan su opinión de si se puede o no publicar y esto puede tardar años, ¿vale? Entonces, uno se da cuenta que cuando publica esto, que está muy bien porque realmente estos papers sirven de inspiración o son pequeños pasitos que se dan a científicos que vienen después para seguir avanzando en el conocimiento, se da cuenta que cuando llega a ese punto hay un precipicio enorme entre los científicos y la ciencia y la sociedad, ¿no? Vemos que de repente has conseguido algo muy bonito que merece ser conocido por todo el mundo y te asomas a un precipicio y al otro lado la sociedad te está saludando y te está diciendo no llegas aquí, ¿no? Y es un poco frustrante, porque eso hace que la sociedad empiece a perder ese interés por lo que desde el mundo científico se hace. Sin embargo, hay algunas herramientas que te pueden cambiar la perspectiva. De repente hay gente que dice, vamos a crear ese puente, ¿no? Aquí, Mario, ¿me puedes poner el vídeo de los pájaros, por favor? Por supuesto, magnificent. Vamos con él. Bueno, sí. Esto es un vídeo, podéis verlos en internet, los hace de Corner Lab. Es un vídeo en el que está involucrado gente tan importante dentro de la fotografía y la imagen como, por ejemplo, Tim Laman, ¿no? Y bueno, en el que de repente te muestran esto que estáis viendo ahora mismo. Yo creo que para cualquiera que incluso no le guste la naturaleza o para gente que no tenga predilección por los pájaros, de repente al ver esto, bueno, pues a lo mejor le sugiere algunas preguntas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Son dos pájaros de la misma especie? ¿Es un macho y una hembra? ¿Por qué está haciendo estos movimientos, no? Yo creo que bueno, realmente es que es hipnótico lo que está haciendo el pájaro, ¿no? Realmente te das cuenta que lo que tú estás estudiando, ya lo puedes quitar si quieres, Mario. Ok. Gracias. Nada, básicamente te das cuenta que lo que tú estás estudiando, esa selección sexual de la que hablábamos antes, hay alguien que de repente dice, tomo estas herramientas y la muestro de una manera amable y atractiva al resto de la sociedad, ¿no? Hay alguien que coge y crea ese paso o ese puente en el precipicio del que hablábamos antes. Empieza a
a provocar preguntas, empieza a generar esa atracción, ¿no?